El siguiente es el MRUA, o sea, MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, la velocidad ya no es constante, como no es constante tiene aceleración, es decir, tiene un valor de la aceleración distinto de cero, y hay que conocer la velocidad inicial, tiene que ser conocida, o bueno, es importante, velocidad inicial, y se le llama v sub 0. Entonces, ¿qué significa esto? Pues si antes en un segundo recorrías siempre la misma distancia, como aquí, si está acelerado, quiere decir que en un mismo segundo vas a recorrer una cantidad cada vez mayor, x. Después, si estuviese a velocidad constante, te moverías hasta aquí, pero te vas a mover un poquitito más. Ahora ya estoy perdiéndome con los cuadros, pero si en el segundo si fuera velocidad constante, estarías como por aquí, en el acelerado te mueves un poquitito más. Entonces, cada vez, todos estos segmentitos son o sea, el espacio que se recorre en un segundo de cada vez, pero cada vez la distancia recorrida es mayor. Entonces, si lo representas en una gráfica de distancia frente a tiempo en X, en unidades del sistema internacional, lo voy a poner así, pues si el movimiento fuese MRU, que era el de antes, voy a poner aquí esto, si el movimiento fuese un MRU, que es el de antes, partiríamos, da lo mismo que partas del origen o que no, pero voy a partir del origen, que es como más típico, ¿no? Empiezas a contar la distancia en el momento que empieza el movimiento. Entonces, un MRU tendría una representación de X frente a T recta, esto sería un MRU, pero, es decir, aceleración cero, pero si el movimiento está acelerado, pues al principio se parece mucho, ¿no? Vas a ir así, porque al principio... Quiero decir, cuanto mayor es el tiempo, la diferencia entre la distancia en la que estarías si te movieras en línea recta y la que te estás moviendo acelerado, esa diferencia cada vez es mayor. Entonces esto sería un movimiento acelerado. Fíjate que tiene lógica. Cuando pasa un segundo, pues la posición es casi la misma en ambos casos. Cuando pasa otro segundo, vas recorriendo cada vez más en el movimiento acelerado, o sea, cada vez estás más lejos del origen en igualdad de tiempos. Entonces, este cachito, que es la diferencia entre ambos movimientos, se va haciendo cada vez más grande, ¿vale? Entonces, esto sería un MRUA con aceleración positiva, es decir, está acelerando, voy a ponerlo aquí, aceleración mayor que cero, está acelerando, y luego, ay, ya me equivoqué de color, bueno, da igual, y quería otro color distinto. Y luego, si el chisme estuviese frenando, lo mismo, al principio las distancias son muy parecidas a si te movieras con velocidad constante, pero luego cada vez estás a una distancia recorrida menor, ¿no? Cada vez te estás recorriendo una distancia que es menor que la que tendrías si te movieras a velocidad constante. Si te movieras a velocidad constante, en este tiempo estarías aquí, pero en verdad estás aquí. Si te movieras a velocidad constante en este tiempo, habrías estado aquí, pero como cada vez, como estás frenando, la distancia que recorres es cada vez mayor. Entonces, esto sería un coche que se está frenando. Es decir, una aceleración negativa. Cuando esté del todo frenado, que no voy a ponerlo aquí en amarillo, ay, es que tenía que haber puesto esto en otro sitio, nunca me doy cuenta. Ahora, esto sería un coche que se está frenando. Cuando esté ya frenado del todo, pues sería una horizontal así, porque al final, en un movimiento MRU, cuando la velocidad es cero, la distancia no cambia, ¿no? Quiere decir que en este tiempo estás a una distancia, la que sea, 10, y cuando pasa un minuto más tarde sigues en esa misma distancia, o sea, no te moviste.
Cuando tienes una línea horizontal, pues al final esto en verdad es un movimiento rectilíneo uniforme, la línea recta horizontal, lo que pasa es que como es velocidad cero, pues ni siquiera te mueves, es estar parado. Esto es estar parado. Entonces, esas son las gráficas del movimiento. ¿Qué hay que saber aquí? Las ecuaciones que rigen el movimiento. Vamos a... no sé qué hacer primero, si la gráfica de velocidad o esto, la gráfica de la posición. La gráfica de la posición que sale de algún sitio, o sea, la ecuación que regiría este movimiento sale de algún sitio, pero con que sepáis la ecuación me vale. La posición en cada momento es la que tendría al principio más v sub 0t más 1/2 de at cuadrado. Esto tiene lógica porque se parece mucho a la del MRU. Que se me mueve esto entero. Se parece mucho al principio, al menos, a la del MRU. En un MRU tenías en la posición, voy a poner la general, la que no sale del origen. X, t, x sub 0. Esta ecuación, ¿cómo era? Esta ecuación era la posición en cada momento, la pendiente era la velocidad, entonces la posición en cada momento es la que tienes al principio más la pendiente por t. Bueno, pues fíjate que esto es muy parecido a otro porque representa esta zona del movimiento, o sea, la zona donde se parecen mucho la posición que tendrías en el MRU y la posición que tienes en verdad en el MRUA sería añadiendo este trocito, ¿vale? Entonces, si te fijas, x sub 0 más v sub 0t es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y le añades esta parte que es este incremento de cada vez. Cuando el tiempo es a tiempos bajos, al principio del movimiento, esa diferencia es muy pequeñita, pero cuando va aumentando el tiempo, valores mayores de tiempo, esa diferencia es cada vez más grande. Entonces, ese cacho sería ese incremento de esta separación de las trayectorias. Y yo creo que está ya. Esta es la ecuación que rige el movimiento MRUA. El 2 también. Sí, y vale lo mismo para estar frenando o estar acelerando. Solo cambiaría meter un valor de A u otro. Entonces, si estás acelerando, meterías un valor de A positivo, y si está frenando, meterías un valor de A negativo, pero la ecuación es la misma. Entonces, si este movimiento lo representas... ¿Qué más gráficas puedes representar en los movimientos? Pues sería, como antes, la velocidad frente al tiempo y la aceleración frente al tiempo en unidades metros por segundo, aceleración metro segundo cuadrado y el tiempo segundo en ambas ocasiones. Entonces, como estamos en un MRUA, la velocidad cambia, o sea, ya no es como antes, que era una constante en un MRU, sino que ahora cambia. Si parte de cero, pues la recta partirías de aquí. Si no, esto sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con velocidad inicial cero, porque partes del cero. Si no partes del cero y partes de un valor de velocidad, el que sea, bueno, pues v sub 0 no tiene por qué ser paralela esta que voy a dibujar, podría ser cualquiera. Entonces, ¿cómo sería esta ecuación? Esto sería con v sub 0 distinto de 0. Pues la ecuación sería la de una recta. Voy a ponerte aquí el caso análogo con x e y, que son las de las rectas genéricas que vemos en matemáticas. Esto sería y sub 0, esto sería la pendiente que solemos llamar m. Y entonces la recta en cada momento, el valor de i sería al inicial ordenada en el origen más la pendiente por la x. Bueno, pues si esto lo pasamos a nuestro movimiento, voy a hacer primero el azul, ¿cómo sería? Con ordenada en el origen 0, la velocidad en cada momento sería el valor de voy a poner aquí la pendiente por la coordenada x. ¿Vale? En el caso de que la velocidad inicial no sea 0, sería v sub 0 más la pendiente por el
la coordenada horizontal X. Entonces, ¿qué valor tiene la pendiente? Voy a quitar esto para aquí. ¿Qué valor tiene o qué significado tiene la pendiente en esta curva? Porque te había dicho antes que la pendiente siempre va a tener un significado en cualquier gráfica. Vamos a pensar en esta. Cojo un triangulito cualquiera y voy a pensar, la pendiente es lo que varía en vertical entre lo que varía en horizontal. ¿Vale? Vamos a pensar qué es cada cosa. En esta gráfica lo que varía en vertical es una velocidad, variación de la velocidad de este valor a este. Y lo que varía en horizontal es una variación, o sea, esto sería una variación de velocidad y esto sería una variación de tiempo. Una variación de tiempo de este punto al revés, de este inicial a este final. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una variación de velocidad entre una variación del tiempo? Pues eso es la definición de aceleración. Entonces, en esta curva de MRUA, la pendiente de la gráfica es la aceleración. O sea que aquí, como te había dicho la pendiente, en verdad pondríamos A por T. Si te das cuenta, esto es la misma ecuación que la aceleración despejada. ¿Vale? Si en la ecuación general que la velocidad inicial no sea cero, en el caso genérico sería V es igual a V sub 0 más AT, la ecuación tipiquísima del MRUA que ya conoces. Esta sería la ecuación del caso particular de que la velocidad inicial sea cero. Entonces esto sería un coche que acelera, un MRUA. Este coche está acelerando. Un coche que frena, ¿cómo sería su curva? Pues un coche que frena sería igual, solo que si está frenando, tiempo, velocidad en metros por segundo. Si está frenando a aceleración constante, pues la velocidad disminuye. Entonces la velocidad inicial sería esto, sería lo mismo, V sub 0 más AT, pero con la aceleración negativa, porque está frenando este coche. A medida que pasa el tiempo, los valores de velocidad son cada vez menores. Pero recta, porque el valor de la aceleración es distinto de cero, pero es un valor constante. O sea, en todo el tramo tenemos la misma aceleración. Porque ¿qué significa la aceleración? Si tú tienes una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, quiere decir que en un segundo tu velocidad aumentó en 2 metros por segundo. Si partes de 0 metros por segundo y pasa un segundo, irás a 2 metros por segundo. Si pasa otro segundo, irás a 2 y 2, 4 metros por segundo. Si pasa otro segundo, irás a 6 metros por segundo. O sea, en cada segundo la velocidad se incrementa en un valor de 2. Eso es lo que significa una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Y otra gráfica que se puede hacer en este movimiento, o sea que volvemos aquí, que es donde estábamos antes, es representar la aceleración. Pero la aceleración, como tiene un valor constante, sería una horizontal, porque el valor de la aceleración es constante, el valor que sea. Pues por ejemplo, en ese ejemplo que acabo de poner sería una aceleración de 2 metros por segundo, sería esta gráfica, y si el coche está frenando, es lo mismo, pero con un valor de A negativo. A negativo, el coche frena. Pues lo que sea, menos 2 metros por segundo cuadrado si el coche está frenando. Y esto es un valor constante, pero con A positivo, es decir, un coche que acelera. Vale. Ya está todo, yo creo.